Uno de los ejercicios típicos en el análisis matemático es estudiar la derivabilidad de una función definida a trozos. Como ya vimos en el vídeo Concepto de derivada, sabemos que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en él. Pero en estos ejercicios tendremos que tener en cuenta el contrarrecíproco, o lo que es lo mismo, que una función discontinua en un punto no es derivable en dicho punto. Veamos con un ejemplo más o menos complejo cómo se estudia la derivabilidad de una función definida a trozos. Así, consideremos la siguiente función f de x. Aunque no nos la pidan, para estudiar la derivabilidad de una función, lo primero es estudiar la continuidad de la misma, puesto que de no ser continua en algún punto, ya podemos anticipar que la función no será derivable en dicho punto. Por tanto, comenzaremos siempre estudiando la continuidad, y para ello empezamos calculando el dominio de la función. En este caso, en un principio, x recorre el conjunto de los números reales. Si nos fijamos en cada trozo, por ejemplo, este trozo de función no estaría definida ni en 2 ni en menos 2. El 2 está fuera del rango de valores que puede tomar, pero el menos 2 sí es un valor que en principio podría tomar la función y para la cual no estaría definida. Por lo tanto, el valor x igual a menos 2 hay que quitarlo del dominio. En este trozo de función, la función no estaría definida para x igual a 1, pero el 1 no está dentro del rango de valores para los que se define la función con este trozo. Y por último, para los valores mayores que 0, la función siempre estaría definido. En definitiva, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales salvo el menos 2. Por tanto, comenzaremos siempre estudiando la continuidad. Y para ello, empezamos calculando el dominio de la función. En este caso, en un principio, x recorre el conjunto de los números reales. Pero si nos fijamos trozo a trozo, en este trozo la función no estaría definida ni en 2 ni en menos 2. El 2 es un valor que está fuera del rango de valores que puede tomar la función para este trozo, pero el menos 2 en un principio sería un valor que podría tomar la función y para la cual no estaría definida. Por lo tanto, x igual a menos 2 habría que quitarlo del dominio. En el siguiente trozo, la función no está definida para x igual a 1, pero ese valor está fuera del rango de valores para los que se define la función de esta forma. Y para x mayor que 0, la función siempre está definida. En resumen, el dominio de la función f de x será el conjunto de los números reales salvo el menos 2. Algo que podemos comprobar fácilmente a través de la gráfica de la función. La función está definida para todos los valores de x, salvo para x igual a menos 2. Para empezar a hablar de la continuidad de la función f de x, podemos decir que la función es continua desde menos infinito hasta menos 2 y desde menos 2 hasta menos 1, porque este trozo de función es racional y las funciones racionales son continuas en su conjunto de definición, en particular en esa unión de conjuntos. También podremos decir que la función es continua desde menos 1 hasta 0 por tratarse de un trozo de una función racional que está definida en ese intervalo y por lo tanto es continua también en ese intervalo. Y por último, la función es continua desde 0 hasta más infinito por tratarse de un trozo de una función polinómica, en este caso de grado 1, que siempre es continua, en particular desde 0 hasta más infinito. Así nos quedará estudiar qué pasa en x igual a menos 2, en x igual a menos 1 y en x igual a 0. Veamos qué ocurre con la continuidad en x igual a menos 2. Es evidente que como el dominio era el conjunto de los números reales salvo ese punto, no existe la función en menos 2 y por lo tanto ya podemos garantizar que la función no es continua en x igual a menos 2. Si quisiésemos saber el tipo de discontinuidad, tendríamos que estudiar el límite, en este caso los límites laterales. Salen menos infinito y más infinito, tratándose así de una discontinuidad de salto infinito. Veamos qué ocurre ahora con la continuidad en x igual a menos 1. Para ello vamos a estudiar los siguientes pasos. El primero,
calcular la función en -1. Nos venimos a este trozo de función y sustituimos la x por -1, quedándonos 1/3. Lo siguiente es estudiar el límite cuando x tiende a -1. Al ser un punto donde la función está partida, tendremos que estudiarlo con los límites laterales. El límite por la izquierda, a la izquierda del -1 estamos en este trozo de función, vale también 1/3, y el límite por la derecha, que estamos en este trozo de función, resulta también 1/3. Al ser los límites laterales iguales, el límite cuando x tiende a -1 de la función es 1/3, que además coincide con el valor de la función en el punto. Eso nos garantiza que la función es continua en x igual a -1. Para terminar con el estudio de la continuidad de la función f de x, tendremos que ver qué ocurre en x igual a 0. Así, el valor de la función en ese punto, nos venimos a este trozo, sustituimos la x por 0 y nos sale que vale 0. Para estudiar el límite de la función cuando x tiende a 0, al ser un punto donde la función está partida, tendremos que hacerlo estudiando límites laterales. El límite por la izquierda, tratándose de este trozo de función, vale también 0 y el límite por la derecha vale 5. Como los límites laterales son distintos, podemos decir que no existe límite de la función en ese punto. De esta forma, ya podemos decir que la función no es continua en x igual a 0. Incluso podríamos hablar de que se trata de una discontinuidad de salto finito, y en este caso incluso podríamos decir que el salto es de 5 unidades. En definitiva, podemos asegurar que la función f de x es continua en el conjunto de los números reales, salvo en x igual a -2 y en x igual a 0, cosa que podemos comprobar fácilmente observando la gráfica de nuestra función. Así, la función era continua de inicio desde -∞ hasta -2 y desde -2 hasta -1 por tratarse de un trozo de una función racional, que era continua en todos los valores donde estaban definidas, que no estaba definida en x igual a -2. Entre -1 y 0 la función f también era continua por tratarse de un trozo de una función racional, y a partir del 0 también es una función continua por tratarse de un trozo de una función polinómica, en este caso de grado 1. Hemos estudiado que no es continua en x igual a -2, como se puede observar. Hemos visto y comprobado que la función es continua en x igual a -1 y que además presenta una discontinuidad de salto finito y de salto 5 unidades en x igual a 0. Para estudiar ahora la derivabilidad de f de x, empezaremos derivando cada uno de los trozos de la función. Así, os puedo asegurar que la derivada de x² partido por 4 menos x² sale 8x partido 4 menos x² todo al cuadrado. Que la derivada de esta función racional sale esta expresión de aquí y que la derivada de 2x más 5 sale 2. Es muy importante que cuando definamos la función derivada la expresemos con los intervalos siempre abiertos, porque precisamente en estos puntos tendremos que estudiar la derivabilidad aparte. Una vez obtenida la expresión de la derivada de f, podemos garantizar que la función f de x es derivable desde -∞ hasta -2 y desde -2 hasta -1 porque la expresión derivada existe en ese conjunto de valores. La función es derivable de -1 hasta 0, puesto que la expresión derivada es esta y está definida en ese conjunto de valores, y también es derivable de 0 hasta más infinito, puesto que la derivada es 2 y siempre está definida en particular de 0 a más infinito. Por tanto, nos queda estudiar la derivabilidad en x igual a -2, en x igual a -1 y en x igual a 0. Como la función no era continua ni en x igual a -2 ni en x igual a 0, ya podemos garantizar que la función no es derivable en esos puntos. Así nos queda estudiar la derivabilidad en x igual a -1. En el caso de este punto, al ser un punto donde la función está partida, simplemente tenemos que estudiar derivadas laterales, derivada por la izquierda y derivada por la derecha. Para ello solamente tendremos que sustituir el valor -1 si estamos a la izquierda en este trozo de la función derivada y sale -8/9, y si lo sustituimos en este trozo
que es la derivada por la derecha, nos sale menos un medio. Al tener derivadas laterales distintas, ya podemos decir que no existe la derivada en x igual a menos 1, por lo tanto la función no es derivable en ese punto. Por lo que podemos concluir que la función es derivable en el conjunto de los números reales, salvo en menos 2, en menos 1 y en 0. Y la derivada vale esta expresión. Gráficamente podemos observar que la función es derivable desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta menos 1, desde menos 1 hasta 0 y a partir de 0. Es bastante obvio ver que si la función no está definida en x igual a menos 2, ni es continua ni es derivable. También bastante evidente ver que si la función no era continua en x igual a 0, no es derivable en ese punto. Quizás no sea tan evidente ver que la función no es derivable en x igual a 1. Si quito ese punto, se puede ver cómo en realidad hay un punto anguloso y no un punto suave. La curva viene de forma suave y aquí, aunque muy pequeño, hay un pequeño pico. Eso nos diría que realmente ese punto de la función es anguloso y no sería derivable la función en x igual a menos 1. Bien, esto es todo lo referente al estudio de la derivabilidad de una función definida a trozos. Espero que a partir de este momento os sea un ejercicio un poquito más fácil. Muchas gracias y un saludo a todos.